la de Perdimos, Diana. espera. No, esa no la llegamos a ver, fíjate. O sea, han visto la de Jorge. Es que domingo estamos tapadísimos. ¿Cómo es eso de que están tapadísimos? Sí, sí. O sea, muy brutos. ¿Ah? O sea, no les da la cabeza. Pues. Tapadísimos decimos cuando estamos más que... Sí. Algo así, algo así. No, pero es muy sencillo. Ahí le ¿Y cómo están ustedes allá? Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, aquí en nuestro país siempre hay algún, como decimos aquí, algún zaperoco, alguna agitación, alguna cuestión, pero ha estado tranquilo últimamente. Ahorita se fue Leopoldo López del país y así, pues la parte política, ¿no? Logró escaparse. Sí, lo vimos. Sí, pero eso no fue que se escapó, eso fue que lo negociaron. Seguro. Ah, sí, sí. Sí, eso no se le escapa así nomás. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que hay sectores, esas cosas no. Hay sectores del gobierno que están opuestos unos a otros. Entonces hay unos que negociaron y otros que no sabían que estaban negociando y lo dejaron salir. Pues. ¿Y por allá cómo están? ¿Cómo está el clima? El primer ministro de oposición que... ¿Cómo? ¿Que cómo están por allá? ¿Cómo está el clima? Calor. Y algo parecido, ¿eh? Sí, algo parecido. No, pero el clima. El clima hoy tuvimos un día hermosísimo de sol. Ayer fue terrible, deprimente al máximo. Pero bueno, hoy salió el sol. Sí, mucha lluvia. Pero hoy salió el sol radiante, lindo, así que levanta el ánimo. Bueno, ¿les parece que vamos arrancando? Sí, como no, domingo. Buenísimo. Yo les voy a presentarlo a Domingo primero, así que ya que tengo acá para presentarlo, bueno, primero de todo, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy estamos en este nuevo encuentro con el doctor Domingo Acosta, que está hablándonos desde Venezuela. Voy a contarles un poco sobre Domingo antes de que arranque su charla, que se va a llamar Diseñar para el cambio climático, la arquitectura más allá de la sostenibilidad. Bueno, como decíamos, Domingo es doctor en arquitectura por la Universidad de Berkeley de California, es profesor titular e investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desde 1979, y sus áreas de investigación son la arquitectura, la construcción sostenibles y sistemas constructivos. Ahora después seguramente también nos va a estar compartiendo su información de contacto para los que lo necesiten y quieran comunicarse con él. Y bueno, y seguramente con esta pequeña semblanza nos quedamos recontra cortos. Así que, Domingo, nada, muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, vamos a de una vez colocar mi información de contacto. Ah, porque justo como me lo agregaste ahí, dije, lo debe tener puesto por algún lado. Así que ahí buenísimo. Perfecto. Ahí la tienen. ¿Okay? Genial. Es ahora muy fácil. Sí. Como decimos aquí, más fácil que lavar hielo. Sí. Muy concreta, muy concreta. Sí. Bueno, miren, es para mí un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Quizás algunos me han visto en alguna de las invitaciones que me han hecho muy amablemente Martín y Silvia. Siempre es un gusto pasar por allá, por la FADU, esta vez de manera virtual. Nos hemos ido acostumbrando a estos medios. De hecho, estamos dando un curso en Caracas, del cual participaron Silvia y Martín. Y bueno, con esa introducción vamos a comenzar con la charla que se titula, como dijo Angie, Diseñar para el cambio climático, la arquitectura más allá de la sostenibilidad. Yo les quiero hablar fundamentalmente del capítulo 4 de mi libro que se titula Diseñar en el Antropoceno, la arquitectura más allá de la sostenibilidad, publicado a finales del año pasado,
con ánimo de presentarlo en este curso que estamos dando aquí en Caracas virtualmente. Y en ese libro, en los 3 primeros capítulos, yo hablo de una evolución de los criterios del diseño sostenible desde los años 70, 80, 90, 2000 en adelante. Y muy sintéticamente les voy a presentar los primeros capítulos, simplemente los criterios. ¿Qué logramos? En los años 70 fundamentalmente trabajamos con la arquitectura bioclimática y también con los sistemas constructivos, y nos interesaba mucho la pertenencia al lugar geográfico, a la cultura, a los valores locales, al clima, y nos interesaba el ahorro energético. En Venezuela quizás no tanto, pero sí teníamos una lucha contra el aire acondicionado. Luego, en los años 80, la ecología pasó a ser la primera prioridad en el diseño. Es decir, cómo vivir armónicamente con la naturaleza, más allá del ahorro energético, más allá de los temas técnicos. En los años 90, pues aparece entonces, ya desde el año 87, el concepto de desarrollo sostenible y se incorpora en la arquitectura en los 90, donde los derechos de las futuras generaciones pasan a un primer plano y se propone disminuir la inmensa desigualdad y la pobreza. Y sobre todo ese margen tan inmenso que hay entre ricos y pobres que tanto se habla en estos días sobre todo, ¿no? Y yo me pregunto para el capítulo 4, ¿hasta qué punto se logró esto último? ¿Hasta qué punto se logró garantizarle a las futuras generaciones un futuro y la disminución de la pobreza y la desigualdad? ¿Hacia dónde vamos? Y esta es la portadilla del capítulo 4. Allí es donde yo digo que después de 30 años de la aparición del concepto de desarrollo sostenible, el planeta está en camino de una tragedia ecológica de grandes proporciones que apenas estamos a tiempo de evitar. Entramos en el Antropoceno, una nueva época geológica en la que la huella humana es la que determina el funcionamiento del clima y la biodiversidad del sistema terrestre. Es decir, estamos hablando de que el planeta ha sido empujado forzosamente a entrar en una nueva época geológica llamada por los científicos el Antropoceno, especialmente en el ámbito geológico, por todo lo que han descubierto de cómo la actividad humana es la que predomina ahora en los cambios de la biosfera y del planeta en general. Pero el antropoceno también se ha convertido en una categoría política, y esto lo vamos a ver más adelante en la presentación. La emergencia climática es en el sentido de que la crisis ecológica representa el peligro más grave para la vida en el planeta tal como la conocemos. Aunque todavía estamos a tiempo de impedirla, una catástrofe ecológica es una posibilidad real. Existen propuestas de declarar el planeta en emergencia climática. De hecho, así se trabajó en la COP25 de Madrid y de Chile, que accidentadamente se llevó a cabo. El panorama general de la charla de hoy es que primero vamos a hablar de la ciencia detrás del cambio climático. Vamos a hablar del cambio climático como nuevo contexto del diseño y de la toma de decisiones en la sociedad y de estrategias de acción frente al cambio climático. Entonces vamos a hablar primero en ese orden de la ciencia. La comunidad científica internacional nos dice que ya no estamos frente a una crisis realmente. El planeta avanza hacia un desastre, una catástrofe e incluso una tragedia ecológica. Greta Thunberg nos dice continuamente, y los activistas escuchen a la ciencia. Y esto es lo que parece que los políticos no han hecho ni quieren hacer, y menos las grandes corporaciones. Por eso la comunidad científica internacional nos dice hasta el cansancio, esto es una emergencia climática, necesitamos actuar ahora. En relación al COVID-19, bueno, esto es tan solo una antesala. Es la acción humana, y la acción humana es su contexto y su causa. La pandemia realmente no es un desastre natural, ni tan solo es una crisis de salud pública. Es una consecuencia devastadora de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Y de esto hay múltiples explicaciones de cómo la disminución de la biodiversidad y la expansión de las ciudades hacia las zonas de bosques ha generado, pues, muy posiblemente, ya casi ciertamente, la pandemia. Porque el COVID es una zoonosis, una enfermedad que saltó de animales a seres humanos. Ahora, sin duda que la pandemia es la prioridad
prioridad global inmediata, pero la emergencia climática permanecerá por mucho más tiempo y tendrá impactos mucho mayores en el planeta y en todos nosotros los seres humanos. Nosotros, con respecto a la revolución industrial, hay cifras que dicen que el planeta ha aumentado 1,1 grados centígrados de temperatura global, hay quien lo lleva a 1,3 grados centígrados. De hecho, el 2019 ha sido el año más caliente en los registros que se tienen, y luego el 2018 también. La meta de mantener la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados se situaría antes de 2030, pero va a ocurrir aparentemente entre 2030 y 2052. Pudiera ocurrir en unos escenarios que vamos a ver, y pudiera llegar a un promedio de unos 4 grados centígrados, que es catastrófico a 2100 si seguimos manteniendo el estatus, es decir, el business as usual. Por eso es que el mundo, más allá de 1,5 grados centígrados, se nos presenta como un planeta de altísima incertidumbre. Varios sistemas naturales y humanos irán más allá de sus límites de adaptación y hacia futuros posibles sobre los cuales tenemos un conocimiento científico muy limitado y ninguna experiencia institucional o de gobernanza. Es decir, nos enfrentamos incluso desde el punto de vista de nosotros como diseñadores, planificadores urbanos, etcétera, a una situación donde no vamos a tener, por ejemplo, la capacidad de predecir cosas como la temperatura o cómo se comportan los ríos, cómo se comporta con una serie de factores climáticos y geológicos. Esto es tomado, y una interpretación que yo hice del IPCC, que es los escenarios de aumento de la temperatura global. Como ven, la tendencia apunta a que entre 2030 y 2055 alcanzaremos una temperatura de un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados sobre la de la revolución industrial en ese lapso. Pero a menos que haya una reducción más rápida del CO2 para que se traduzca en una mayor probabilidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, pues vamos a sobrepasar ese límite. Vean esta línea azul que vemos acá. Esta tendencia que yo dibujé aquí es como una especie de interpolación entre estas dos líneas azules. Pudiéramos evitar llegar a 1,5 grados, pero la disminución de gases de efecto invernadero tendría que ser muy, muy, muy drástica. O si no, si seguimos con el business as usual y proyectamos esta línea basado en otros estudios que puedo citar, pudiéramos llegar a ese promedio de 4 grados centígrados para el año 2100, que representa una situación absolutamente catastrófica. Eso se refleja en tres procesos del calentamiento global, que son el derretimiento. Aquí vemos el glaciar del Pico Bolívar en Mérida, pero lo mismo estas mismas imágenes las pueden conseguir ustedes en Google de las sierras nevadas de los Andes, en la Concagua, etcétera, etcétera, y los glaciares en Argentina. Las sequías y el diluvio son los tres procesos fundamentales del calentamiento global. Y la ciencia nos dice que a más de 1,5 grados centígrados vamos a tener un significativo aumento del nivel del mar por el derretimiento de los polos y glaciares y otros fenómenos que generan unos impactos de adaptación de poblaciones costeras y pérdida de sistemas costeros naturales. Las sequías y déficit de precipitaciones y el calor extremo conducen a producción de alimentos, migración, refugiados y también a fallecimientos por el calor extremo en los núcleos urbanos. Las precipitaciones intensas y supertormentas generan inundaciones, erosión, problemas en la producción de alimentos, y la pérdida de biodiversidad, extracción de especies, deforestación, producen riesgo para la salud, pandemias, escasez de agua y mucho más. Esto no es lineal, como yo lo estoy planteando. Estas son variables que se mezclan entre sí y que no se entienden muy bien las causalidades que pueden ocurrir a partir de 1,5 grados centígrados y los efectos una vez que se pasen ciertos umbrales y aparezcan los puntos de inflexión en el clima del planeta. Por eso se debe limitar el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de 1,5 grados. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe ecológica, pero necesitamos actuar ahora. Esto es el resumen, lo que nos dice la ciencia. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del nuevo contexto, que es el cambio climático. Este es el nuevo contexto del diseño, de la planificación, de la toma de decisiones, porque recordemos que diseñar, planificar no es exclusivo de arquitectos,
y urbanistas están bien, los abogados hacen proyectos de ley, los médicos planifican la curación de un enfermo o de un paciente, hasta un chef planifica una cena. Sin menoscabo a los chefs, por Dios. ¿Qué proponen los movimientos ambientalistas? Proponen que es imperativo reducir rápidamente las emisiones hasta bajarlas a cero y declarar al planeta en emergencia climática. Esto es importante porque estamos hablando que estamos más allá de una crisis. Tenemos un presupuesto de emisiones que llega a 420.000 millones de toneladas de dióxido de carbono desde 2018 para tener una probabilidad del 67% de mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados. Esto también lo dice el IPCC en sus informes. Pero las emisiones en 2019 llegaron a 37.000 millones de toneladas. Si el presupuesto que tenemos es de 420.000 millones, se podrán imaginar que tenemos unos 9, 10 años a partir de 2020 para evitar llegar y trabajar duro para que ese rango de 1,5 grados centígrados ocurra entre 2030 y 2040, que no llegue a ocurrir en ese rango en esos años, pues en esa década, ¿no? Así que nos proponen nuevamente decretar la emergencia climática mundial. ¿Qué es eso? Es movilizar financiamiento y transferencia de tecnología a niveles nunca antes vistos. Se plantea un plan Marshall para el planeta. Y uno se pregunta, bueno, si se pudo hacer en los auxilios de la crisis financiera de 2008 y 2009 y está todo el planeta ahora mismo en vilo por la pandemia, entonces, ¿cómo es que no se puede poner de acuerdo el planeta para la emergencia climática? Eso es algo que es incomprensible, ¿no? La crisis financiera funcionó, con el COVID está funcionando, con sus pros y sus contras, con sus altos y bajos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los subsidios a los combustibles fósiles alcanzan el 6,5% del Producto Interno Bruto Mundial y el 85% de los subsidios globales. Eso es increíble. Es decir, todos los subsidios que hay en el mundo, incluyendo medicina, salud, alimentos, vivienda, transporte, etcétera, todo eso son el 15%. El 85% va a subsidios a combustibles fósiles. Y por otra parte, los marcos regulatorios respaldan la producción y consumo centralizado de energía de combustibles fósiles. Entonces, mientras eso siga así, bueno, es muy difícil avanzar. Es muy difícil porque hay estímulo para que extraer los combustibles fósiles y desestímulo para las energías renovables. Pero curiosamente, hasta el FMI también ha denunciado esta situación. Y esto es muy importante porque ya los entes financieros, las compañías de seguros se están dando cuenta de que hay que hacer algo y es una emergencia el problema climático. El panorama luce desolador, pero afortunadamente hay oportunidades y acciones que podemos tomar. Existe la tecnología, tenemos la ciencia y algo muy importante, la realidad del cambio climático ya no está en discusión. Ahora necesitamos más bien el liderazgo y el coraje para cambiar de rumbo. Y la fórmula de la ciencia, y tiene que participar la sociedad obviamente, es reducir las emisiones, que es mitigación, eliminar el CO2 a través de capturas de carbono, que puede ser de manera natural con los bosques o de manera artificial, tecnológicamente, la lucha contra la desinformación, muy importante por el negacionismo del cambio climático, prepararse y adaptarse, que es la otra estrategia importantísima, la de adaptación al cambio climático y actuar, que parece ser lo más difícil. Sin embargo, fíjense que no existe un precedente histórico de la escala de cambio sociocultural, económico y tecnológico necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Y esto es una de las cosas más difíciles, porque tal parece que la sostenibilidad como marco conceptual, estoy hablando a los académicos, no a los políticos, ni tampoco a los técnicos, ni tampoco a los economistas, no, estamos hablando nosotros, los que estamos en una maestría, los que estamos en la academia, tenemos que ser críticos con el concepto de sostenibilidad.
entender que desarrollo no es igual a crecimiento ilimitado, que ya el daño está hecho y es demasiado tarde para prevenirlo. No con esto quiero decir que no se pueda evitar la catástrofe, sino que el daño que está hecho va a durar miles y hasta millones de años. Y tras más de 30 años el modelo muestra síntomas de un profundo agotamiento. Debemos ahora renovarlo, mirar más allá de la sostenibilidad y convertir cada proyecto en un motor para hacer contribuciones regenerativas a su contexto natural, social, cultural y económico. Es decir, hoy más que sostener, tenemos también que regenerar, restaurar, reconstituir, como lo querramos llamar. Las estrategias de diseño, entonces, que es la tercera parte de la charla, son fundamentalmente tres. La adaptación, que es la prudencia de ser pesimista, que es aprender a convivir con el cambio climático más que intentar prevenirlo. La mitigación, que es la necesidad de mantener la esperanza, es decir, vamos a prevenir y actuemos para prevenir la agudización del cambio climático y del calentamiento global. Y cambios profundos en el sistema, movernos entre el pesimismo y la esperanza y recuperar espacios para la naturaleza y modos de vida alternativos. Y la ciudad es el gran protagonista de las estrategias frente al cambio climático. Es la principal causa de problemas y fuente de oportunidades, ya que más del 55% de la población del mundo vive en ciudades y se prevé que casi el 70% lo hará en 2030. En las ciudades se genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Allí se sufren los problemas, la vulnerabilidad, insalubridad, contaminación, tráfico, escasez. Y además muchas ciudades están ubicadas en las zonas costeras. Y además son ellas las que pueden contribuir en gran medida a combatir el cambio climático a través de la eficiencia energética y la acompañada de la disminución de emisiones, la implementación de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, limitar la dispersión urbana que ocupa tierras agrícolas, esto es muy importante, y bosques naturales, y cambios en estilos de vida. Es decir, apostar a la ciudad. Creo que por ahí es el camino. Para 2050, entonces, se debe reducir entre un 80 y un 90% las emisiones de los edificios existentes. Eso es una meta fijada por los organismos internacionales, el Acuerdo de París. Esto es una gran oportunidad para nosotros los arquitectos. En las escuelas deberíamos estar enseñando a hacer esto, más allá de hacer bellísimos museos, escuelas de danza o grandes obras de lucimiento individual. Deberíamos ver que los edificios existentes es un stock inmenso, mucho más grande del que jamás podremos construir. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de intervención. Disminuir en un 30% el uso de la energía de transporte, enfocándonos más que nada en la eficiencia del transporte público y llegar a cubrir la energía necesaria para las actividades humanas hasta en un 85% con energía renovable. En la estrategia de adaptación que hablábamos, que es la prudencia de ser pesimista, aquí tenemos el ejemplo de la ciudad de Cumaná, al oriente de Venezuela, que lo veremos más adelante, una ciudad amenazada por la subida del nivel del mar. La buena noticia es que localmente muchas veces se sabe lo que hay que hacer. Hay estudios, hay cantidad de intervenciones, hay muchos profesionales preocupados trabajando en esto. Y aquí vemos lo que ocurre en Cumaná. Hay un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo realizado, que no se llegó a ejecutar, que busca que a través del río Manzanares y de un gran canal que existe y de la laguna de los Patos se pueda absorber las tormentas y la subida del nivel del mar en la medida de lo posible. Eso va acompañado de unos planes interesantísimos de remodelación del centro de la ciudad, porque fíjense en estos modelos de simulación, ¿qué pasaría con un aumento de la temperatura del planeta de 2 grados centígrados y de 4 grados centígrados? Cumaná se convierte prácticamente en un archipiélago y no es mucho lo que puede hacer el río Manzanares y este canal para absorber el agua que vaya subiendo en la medida del aumento del nivel del mar. Este programa de simulación es interesantísimo verlo y en las diapositivas está la fuente
ellos se llaman Union of Concerned Scientists, el gremio de científicos preocupados. La prudencia de ser pesimista nos obliga a prepararnos para lo inevitable y manejar lo que seamos incapaces de prevenir. Es decir, muy importante rehabilitar, reciclar y adecuar lo construido, lo que hablábamos antes de las construcciones existentes. El edificio más verde es el que ya construido, el que ya está construido. Lo más destructivo que hay es demoler un edificio. Por eso es que hay que reconstruir la infraestructura de las ciudades y prevenir para la adaptación al cambio climático. Hablamos de un imposible, pero que es un ideal, que es hacer las ciudades a prueba de clima. Fíjense, Cumaná en el año 2017 estuvo inundada por tormentas, igual que Ciudad Bolívar. Y esto ustedes lo ven constantemente también en todos nuestros países. Las soluciones tecnológicas como drenajes, diques, muros, sistemas de bombeo, protección, etcétera, son importantísimas, pero muchas veces es el conocimiento y las redes de apoyo social y comunitario las que dan más ayuda a la población. Las ciudades a prueba de clima, por ejemplo, vemos el caso de Florida, la ciudad de Miami, con un aumento de temperatura a 2 grados centígrados sobre el nivel del mar. La costa este y oeste de Florida y eventualmente 4 grados centígrados, la mitad de la Florida prácticamente queda bajo el nivel del mar, incluyendo el lago, siempre se me olvida el nombre del lago que está aquí en el centro de Florida. Esto es, bueno, yo por ejemplo me he metido también mucho en el tema de bienes y raíces, en el sentido de ver qué interés tienen ellos, en qué va a pasar con las inversiones que se están haciendo. A corto plazo ninguno, pero a mediano plazo hay mucha gente que está viendo este problema. Los portafolios se están moviendo, los portafolios de inversión. En la ciudad de Nueva York vemos aquí también la simulación, cómo va y los planteamientos que se hacen. Por ejemplo, en el Bajo Manhattan se generó un proyecto que se llama la Gran U, the Big U. Pero fíjense a quién protege. Protege precisamente a Wall Street. Y esto haciéndolo bajo unos procesos de gentrificación, donde se mudan barrios enteros para dar lugar a estos proyectos de protección de esta zona de Manhattan. Obviamente no, pero posteriormente esto fue suspendido, la inversión en este proyecto. Vemos el caso de la ciudad de Buenos Aires en la simulación. Vemos Quilmes, vemos La Plata, pero también vemos la provincia de Buenos Aires en estas simulaciones a 2 grados centígrados y 4 grados centígrados. Aquí pues creo que se salva Mar de las Pampas, ¿no? Pero aquí está Mar del Plata. Entren en ese programa, en esa página de simulaciones que vale la pena. Pues se han hecho, yo estuve un año en Argentina trabajando con una consultora para un tema de asentamientos precarios en las provincias. Ellos trabajaron mucho en esa consultora sobre el tema de drenaje y aliviar el tema de la subida del río de la Plata aquí en la costa de Buenos Aires, ¿no? Y en Venezuela vemos los distintos lugares en esta simulación de que suba 1,5 metros el nivel del mar, que eso sería en el escenario de una subida de entre 2 y 3 grados centígrados. Vemos la zona de Maracaibo, los alrededores de Maracaibo, como esta cantidad de ciudades petroleras que quedan en las orillas, quedarían bajo el agua. Lo mismo pasa en los sectores turísticos y en la isla de Margarita. En la isla de Margarita, pues vemos cómo se pierden los grandes lugares turísticos, la laguna de la Restinga, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un escenario que en muchos casos se ha planteado, sobre todo en países con recursos para hacerlo, que es mudar las poblaciones de donde están amenazadas, ¿no? Entonces, bueno, se resigna, pero también entonces aparece el problema de los refugiados del cambio climático. Aquí utilizo el campamento de refugiados de Zaatari como un ejemplo de lo que puede ocurrir. Estos son refugiados de la guerra de Siria. Aquí llegaron a vivir 120.000 personas. Y miren esta instalación de paneles solares aquí que le da 8 horas diarias de electricidad a este campamento. Eso se hace con un proceso progresivo de instalarse en tiendas o carpas e ir consolidando las viviendas hasta el punto de generar aquella ciudad con calles, negocios, electricidad, infraestructura. Los desplazados por desastres climáticos en 2018 alcanzaron 20 millones, entre 2008 y 2016, 227, y esta situación tiende a empeorar. Cualquier cifra que ustedes oigan, pues es
la mejor adivinanza que se puede hacer. Pero ahí están las referencias de dónde surgen estas cifras, ¿no? Pasamos a la estrategia de mitigación, que es esencialmente prevenir el cambio climático y eliminar las emisiones. Se propone reducir las emisiones en un 7,6% anual en los próximos 10 años, esencialmente limitando la demanda, lo cual no quiere decir limitando la prosperidad, ni limitando tampoco el bienestar, sino limitando sobre todo la demanda innecesaria. Impulsar sobre todo la eficiencia energética, que es parte de esto de limitar la demanda también, y sustituir combustibles fósiles por energías renovables y limpias hasta un 80% para 2050. Mucho trabajo aquí. Pero seguimos con la irracionalidad energética, con la trampa del aire acondicionado, que esencialmente es que cuanto más calor hace, más se utiliza el aire acondicionado, y cuanto más se utiliza el aire acondicionado, más calor se genera. Y esa es una trampa, es una paradoja difícil de superar, especialmente con estos tipos de edificaciones que se siguen construyendo en todas las ciudades, que dependen totalmente de la climatización artificial, de exceso de energía para la climatización, que tiene un impacto en la vida urbana, aumento de temperaturas, reflexión de la radiación solar. Estoy seguro absolutamente de que Martín y Silvia les han hablado de esto, y también Claudio del Bene hasta la saciedad. Por eso, para crear un edificio de cero consumo, el primer paso es incrementar la eficiencia energética, y el segundo paso, darle cabida a las energías renovables, ¿no? Y de esto de eficiencia energética, pues ustedes trabajan y han hecho mucho trabajo sobre esto, pero esto se puede aplicar también no solo en el edificio, sino a nivel de ciudad y vecindario. Esto fue una idea que hicimos para un proyecto en Ciudad Guayana para el Banco Central de Venezuela, la sede del Banco Central de Venezuela, que era la de techar 4 estacionamientos públicos que hay alrededor para generar 2-3 megavatios de energía solar. Pero también esto se está aplicando en Berlín, por ejemplo, en los techos de edificios. Se está aplicando también en Nueva York, que está convirtiendo miles de techos en proveedores de energía. Pero eso son políticas de la ciudad. Pero también entienden que los grandes edificios dañan el clima. La ciudad de Nueva York espera cambiar eso. Y los 2 primeros edificios que se están cambiando en la ciudad de Nueva York, ahí está la referencia, son la Torre Trump, ni más ni menos, y el Empire State Building. Y aparte a nivel de vecindario, también a nivel regional, a escala regional, pues hay parques eólicos, y hay a escala regional proyectos importantes de energía solar. Aquí tengo unos ejemplos de Salta, de Jujuy, y de los estudios que se han hecho en Argentina de las áreas con mayor potencial de generación solar. Y también existe, curiosamente, energía solar fotovoltaica flotante. De hecho, estoy trabajando ahorita colaborando con un ingeniero en utilizar la energía fotovoltaica flotante alrededor de represas, de manera de que ya está la instalación para conducir la energía que se genere hacia los centros poblados que esas represas sirven. Y a escala internacional está el famoso proyecto Australia-Singapur, con una granja solar de 12.000 hectáreas que tiene un arreglo de 10 gigavatios, un almacenaje de 30 gigavatios por hora. Y curiosamente tiene 3.700 kilómetros de cable submarino que llevan la electricidad de Australia a Singapur para proveer aproximadamente un 20% de la electricidad de Singapur. Así que siempre hay que le dice a uno que uno es un romántico, que uno es una especie de John Lennon, imagine there's no country, imagine this and that, y resulta que no, que estas son cosas que son ya realidades, pero siempre hay quien las niega. Y por último, la estrategia de cambios profundos en los sistemas de producción tecnoindustrial que han predominado desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Esto es muy importante porque aquí nos tenemos que mover entre el pesimismo y la esperanza. Es la transición nuevamente de energía de combustibles fósiles a energías limpias, la reestructuración de los sistemas de energía y transporte, como es el caso de Alemania, que vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a mencionar, la estructuración de planes de convivencia urbana que reflejen nuevos modos de vida que nos permitan defender la esfera pública, y la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Para todo esto, hay que trabajar para producir cambios profundos en el sistema tecnoindustrial. Y esto no importa si es capitalista o es
socialista. Ambos sistemas son destructores porque están basados en la misma fuente de energía termoeléctrica. Por eso se plantea, los movimientos ambientalistas plantean una transición hacia un sistema energético mixto y descentralizado. Es decir, que no esté en manos solamente de unos pocos ni del Estado. Inversiones masivas en energías renovables y desmontar marcos regulatorios favorables a los combustibles fósiles, ¿no? Esto es lo que ocurre en Alemania. O sea, lo que acabo de describir, me perdonan que voy hacia atrás otra vez, esta transición hacia un sistema energético mixto y descentralizado. Inversiones masivas en energías renovables y desmontar marcos regulatorios favorables es lo que están haciendo en Alemania, esencialmente con cooperativas, con pequeñas empresas, con las mismas alcaldías, es decir, tratar de pasar a la gente, a la población, la organizada, la capacidad de generar electricidad. Sin embargo, el principal obstáculo con el que nos enfrentamos es el crecimiento económico indefinido. O sea, ahí sí hay que decirlo con todas las letras, el sistema capitalista predominante subsiste en base a un crecimiento económico indefinido, de siempre estar creciendo para producir, para generar supuestamente más bienestar, y lo que se ha generado es muchísimo más gravedad de la situación climática en el planeta y de la desigualdad entre ricos y pobres. Además, también vemos la desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero. El 10% más rico genera el 50% y el 50% más pobre genera el 10%. Increíblemente, para 2050 se prevé que la demanda energética del sector construcción va a crecer en un 75%. Es decir, esto lo tomé de la International Renewable Energy Agency. O sea, esto es increíble. Y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el número 8, que también esa es otra cosa que hay que ver con ojo crítico. Ese objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, prevé un 7% de crecimiento económico en países menos adelantados. Esto es una absoluta barbaridad. Es decir, si se llega a crecer, los países menos adelantados llegan a crecer 7% económico, el impacto ambiental de ese crecimiento, la contaminación será gigantesca, y eso no es garantía de que ese crecimiento económico, dentro de las maneras como se distribuyen hoy en día la riqueza, le llegue a la población. Por lo tanto, tendrán que pasar décadas y hasta un siglo, según los cálculos que se han hecho, para que se pueda producir la salida de la pobreza de los países menos adelantados. Esta crítica es importante de mirar con cuidado, ¿no? Por eso se debe replantear la economía basada en la expansión constante y el crecimiento indefinido, combatir el consumo exacerbado, promover cambios hacia modelos económicos alternativos enfocados en el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Uno dirá, bueno, pero ¿y qué tenemos que ver los arquitectos con esto? Pues muchísimo, por todo lo que hemos hablado con anterioridad. Es decir, una cosa es trabajar dentro de una economía basada en la expansión constante y el crecimiento indefinido, y otra cosa es imaginarse cambios hacia modelos enfocados en el bienestar humano y la estabilidad ecológica. Por ejemplo, lo que se está haciendo con los centros comerciales o shopping, que son básicamente unos templos de consumismo exacerbado. Esto es en la isla de Margarita, esto es un centro comercial, este es otro centro comercial. Imagínense la isla de calor que solamente genera este y este. Aquí hay 900 puestos de estacionamiento, aquí hay unos 1.200 puestos de estacionamiento, ¿no? Que habría que empezar por arborizar y techar. En Estados Unidos y en otros lugares, los centros comerciales ya obsoletos, no solo por el COVID, sino porque ya venían siendo obsoletos por las compras en línea y que ya no tienen sentido, han sido convertidos en usos mixtos con viviendas, parques, etc. Bueno, ya para finalizar, quiero mostrar este gráfico tomado, lamentablemente no puse aquí la referencia, adaptado, pues. Fundamentalmente es que debemos desplazarnos del ámbito degenerativo hacia el ámbito
regenerativo. Debemos procurar un menor consumo de energía e insumos en nuestro. Pero fíjense bien que cumplir la norma, cumplir la normativa, que muchas veces ni siquiera se hace, que es lo de la práctica convencional, no nos coloca sino en el ámbito degenerativo. Cuando vamos haciendo arquitectura verde y empezamos a hablar de sostenibilidad en todo este ámbito verde que tenemos acá, es que podemos pensar en un diseño regenerativo que ayude a restaurar y regenerar nuestro ámbito social, cultural, ecológico. Por eso tenemos que pensar cómo se transformará el ejercicio profesional en el antropoceno, o cómo se está transformando, qué problemas atenderá la academia en el antropoceno y cuál puede ser nuestra contribución para evitar la tragedia ecológica. Por eso no se trata de resolver el desastre ecológico con la profesión, se trata de que la profesión más bien responda a la urgencia ambiental. Bueno, muchas gracias. Con eso concluyo la charla y quedo abierto a preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias, Domingo, súper interesante. No sé si me escuchan bien, yo también estoy con problemas de audio, ¿sí? Genial. Te escucho, sí. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, mientras voy a hacer un comentario de lo que dice acá María José. Dice, puede ser interesante comparar la energía imbuida en el proceso de fabricación de paneles fotovoltaicos y generadores eólicos en relación a las emisiones que generan los combustibles fósiles y el consumo en los diferentes sectores, además de la vida útil de los elementos mencionados para energías renovables y qué pasa luego de superado esta. Esto creo que lo mencionó justo cuando vos estabas mostrando estas imágenes de los colectores, perdón, de los paneles flotantes y demás. Creo que estaba en ese momento. Sí. ¿Quieres que conteste ahorita? Sí, por supuesto. Okay. Bueno, sí, mira, cuando quieras. hay una cuestión en relación a la tecnología que yo lo simplifico para mis estudiantes de posgrado y yo les digo, nada es gratis, ¿no? Es decir, todo lo que hagamos tiene pros y contras. Cuantificar ese impacto ambiental de las tecnologías fotovoltaicas se está haciendo y se está elaborando a nivel mundial. Hay mucha gente trabajando en eso, hay mucha literatura sobre eso. Sí hay una corriente que ataca a las energías renovables argumentando de que ellas también utilizan productos derivados del petróleo, pues utilizan polímeros, utilizan plásticos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, claro que sí. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de aquello que se llama el círculo el círculo problema, diagnóstico de un problema, aplicación de la tecnología, solución del problema, pero con resultados y consecuencias secundarias y colaterales que a la vez generan un problema al que hay que aplicarle una tecnología que lo resuelve y así vamos, ¿no? Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado y en ese sentido el comentario es importante porque toda tecnología conlleva una solución de un problema, pero genera efectos colaterales que pueden ser indeseados, ¿no? Y eso hay que estudiarlo. Bien, pero nosotros en este momento se nos plantea una cosa muy importante que es la lucha que tenemos para derrotar a la predominancia de un sistema basado en emisiones de gases de efecto invernadero que está llevando al planeta a la situación que ya describí. Entonces, esa lucha nos plantea que en paralelo a que vayamos implementando estas tecnologías, tenemos que hacer todas las investigaciones, es nuestra responsabilidad responder a esas investigaciones que logren mitigar el posible impacto ambiental que tengan, obviamente, estas tecnologías. Lo mismo pasa con los molinos de viento. Son unos aparatos gigantescos que se ubican a veces y que han tenido impacto, por ejemplo, en las trayectorias de migración de aves. Y en algunos lugares generan cierto nivel de ruido. Entonces, esto se ha ido incorporando progresivamente en la aplicación de las energías renovables. Genial, bueno, muchísimas gracias por la respuesta. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna otra pregunta para hacerle a Domingo.
Domingo, ante la situación esta de pensar en los renovables, pero sin modificar la distribución de la energía, eso que a veces llamamos la democratización de la energía, en forma de, en vez de producir en gran escala y cubrir las superficies, los desiertos, los lagos, de qué manera bueno, ante todo, como tú lo has dicho, reducir y reducir primero, ¿no? No compensar con otra cuestión que a su vez tiene no, cuando estuvimos el año pasado allá arriba en La Puna, con el proyecto de Caucharí, realmente la pregunta era, ¿qué diablos haces cuando todo esto deje de ser útil, ¿no? Porque tiene una vida útil. Y sí, es una pregunta difícil, sabemos que se puede llegar a reciclar y en vez de funcionar aquí podemos llegar a transferirlo a vivienda, etcétera, etcétera. Pero son medidas de corto plazo. ¿Cómo ves en este caso la importancia o el rol que cumpliría la generación distribuida, el intercambio entre las redes existentes y el aporte de energía y sobre todo políticas de Estado que ayuden a reducir la dependencia, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? La dependencia, ser menos dependientes. Bueno, miren, esto va en el sentido correcto, esto de la democratización de la energía, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. O sea, en primer lugar, se trabaja en escalas menores. Entonces, al trabajar en escalas menores, se controla mejor el posible impacto ambiental que tenga, y social y económico. ¿Por qué? Porque la descentralización da más seguridad del servicio. O sea, los apagones, yo me fui de Venezuela a Argentina en marzo del año pasado para el proyecto que les comenté, casualmente, yo iba saliendo primero a Nueva York para visitar a mi hijo allá y siguiendo a Argentina, hubo el gran apagón. Porque ocurre el apagón de todo el país, porque es un sistema centralizado. Y llegó a Argentina y en abril ocurrió el apagón, aquel famoso del año pasado, no sé si fue abril o mayo. Y también la explicación es el sistema centralizado. O sea, la descentralización del sistema, sin ser yo, por Dios, un experto en energía, un arquitecto interesado en estos temas, es fundamental. Pero hay algo clave que plantea buena parte de la literatura que yo he leído, que es, por ejemplo, sustituir grandes represas hidroeléctricas por muchas más pequeñas manejadas por las comunidades. Y algo clave es la relación que tengan estas plantas o estas, no solo hidroeléctricas, sino también de molinos de viento, plantas fotovoltaicas, con las comunidades. Si ellas son propiedad de las comunidades o si son propiedad del Estado, o si son propiedades nuevamente de una gran corporación, quién las usa, quién las construye, con permiso de quién. Obviamente, mientras más de izquierda es el pensamiento de uno, siempre nos iremos por el lado de la propiedad colectiva, ¿no? Y mientras más énfasis hagamos en ello, pues más énfasis haremos también en la autogestión, ¿no? Pero también está el tema de la soberanía, de que los países y las comunidades no dependan de empresas extranjeras para el tema de la economía, ¿no? Perdón, de la generación de energía. Entonces, bueno, estas son ideas que están surgiendo en el ambiente internacional y que se han agudizado con la crisis del COVID, porque se está viendo que el mundo es capaz de ponerse de acuerdo para tomar algunas decisiones. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no encaminamos esto
la democratización de la energía de una vez. Ahí se armará una discusión de expertos y no expertos y etcétera. Pero bueno, es uno de los temas, yo creo, cruciales de los años que vienen. No te oigo. Creo que tienen el micrófono apagado. Te agradezco. Sí. Agradezco mucho, Domingo, el comentario, la respuesta. Desde ya coincidimos, así que muchas gracias. Y ahí lo veo a José, a Aníbal, qué bueno. A Laura, qué lindo. Acá bueno, estamos. Creo que no conozco a José, a Aníbal, a Laura, pero muchos saludos y gracias por venir, porque si los ven y los están saludando, pues veo que hay 31 personas. Sí. Ahí lo tienes, Aníbal, desde la UAM en México. Aníbal Figueroa. Ah, qué bien. Hola, mucho gusto, Aníbal. Buenas tardes. Aprovecho para hacer buena conferencia. Gracias. Sí, Aníbal, no sé si quieres hacer tus preguntas o tus comentarios en realidad. Un comentario que creo que es pertinente. Por aquí que hoy en día, 30 años después de Río, que ya son muchos, pues no se observa ningún cambio importante en las tendencias de consumo de energía, ni a nivel mundial, ni por país. Al menos estoy bien seguro que en México no hay ninguna tendencia al bajar el consumo, sino aumentar el consumo de energía per cápita. Y creo que esto siempre lleva a un punto de reflexión, al menos con respecto a cómo se consume la energía. Porque el consumo per cápita en América Latina en general es más o menos entre 8 y 10 veces más bajo que el consumo per cápita en muchos países desarrollados. Entonces, no son modelos idénticos, son modelos, yo diría que muy distintos, ¿no? Y creo que una buena parte de este problema del consumo está en que se continúa imitando este modelo que al menos en América y mucho en México, ¿no? Viene desde los Estados Unidos. Entonces, el desarrollo suburbano, el uso del automóvil, el comprar electrodomésticos, el instalar aire acondicionado cuando no se necesita. Todo esto, creo que el primer tema de la energía está vinculada precisamente a estas formas de vida o estos hábitos de consumo. Y en cuanto a los arquitectos y los urbanistas, porque creo que la escala es más allá de un edificio, creo que uno de los grandes retos es poder cambiar la dependencia hacia el automóvil en el desarrollo de las ciudades y de los edificios. Hoy en día, en México, los edificios comerciales dedican el 50% del área construida para hacer estacionamientos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un par de temas que me gustaría que comentaras. Sí, bueno, por ejemplo, no hablé por el tema del tiempo, pero puedo mostrar un par de diapositivas o las comento, ¿no? Es decir, siempre se habla de que la humanidad o la especie humana es la responsable de la producción de gases, del desastre ecológico, ¿no? Y realmente los estudios que se han hecho, históricos, nos dicen que el norte global tiene la responsabilidad del 92% de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. El norte global son básicamente pocos países, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos tiene el 40% de la responsabilidad, la Unión Europea el 29%, Rusia y el resto de Europa el 13%, Y cuando uno revisa, ese es el 92% de las emisiones acumuladas. Y hoy en día, 10 países producen el 75% de las emisiones. O sea, 10 países, entre ellos están China, Estados Unidos, la Unión Europea, y ya. Y bueno, está Rusia, Japón, Latinoamérica, o sea, Suramérica, perdón, completa, produce el 3%. Eso es la mitad de lo que produce Alemania. Esto estoy viendo en unas diapositivas que no mostré, ¿no? Entonces, eso es absolutamente
desproporcionado, es lo que quiero decir en relación a tu pregunta, Aníbal, ¿no? Es decir, el consumo, Martin en su conferencia en el curso nuestro habló de que en esos países la capacidad de ahorro es muchísimo mayor porque ya tienen mucho tiempo en eso. Eso es como cuando Venezuela tenga la oportunidad de recuperarse. Bueno, hemos venido con una caída de la economía tan grande, tan espectacular, que cualquier crecida va a ser gigantesca, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con estos países. Martín mostró también unas gráficas sobre esto. No sé si quieres comentar algo sobre este desbalance que hay entre el consumo de los países del norte con relación a nosotros. Pero con relación a nosotros relativo también, porque tú también comentaste, Martín, que en Argentina había crecido el consumo energético per cápita en vivienda desproporcionalmente en relación a los años anteriores, en el curso que yo coordino. Entonces, aquí se ven esos desbalances. Y por otro lado, uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, que yo me imagino lo difícil que habrá sido para ponerse de acuerdo, tan difícil que al final son unas declaraciones de principio que se está haciendo todo el esfuerzo para implementarlo, pero tenemos ese objetivo número 8 que mencioné. Yo tengo las cifras, no las tengo ahorita a la mano, de cuántos años se necesitaría para crecer 7% y el impacto tan tremendo que tendría. Eso, es que siguen con la mente de que hay que tener un crecimiento económico como única medida del bienestar y del progreso. Y hasta que esa medida no se rompa en nuestra mente también como arquitectos y como urbanistas, tiene que romperse. O sea, no puede ser que creamos que esa es la fórmula de sacar a nuestros países de la pobreza. La única fórmula. Gracias por el comentario. A ti, Aníbal. Gracias. A ver, agrego también Cuando un comentario que hace acá Fernando. Adelante, Martín. Sí, no, creo que uno de los peligros es que cuando hacemos estas comparaciones internacionales podemos tener la conclusión que realmente no tenemos que tener ninguna acción porque estamos haciendo tan poco impacto comparado con otros países que no tenemos que cambiar. Y me parece que uno de los aspectos de la sustentabilidad es que van un poco más allá de simplemente reducir las emisiones, sino el objetivo es de vivir mejor, o sea, de utilizar todos los recursos en una forma más eficiente para lograr una mejor calidad de vida. Y en esto creo que el enfoque de la sustentabilidad también es necesario simplemente para que la población de regiones como América Latina pueden vivir mejor con los recursos que tiene, con las posibilidades de inversión que tiene, simplemente ajustando los equilibrios o logrando lo que yo llamo el equilibrio dinámico, porque tenemos que ir moviendo para mantener nuestra calidad de vida. Tenemos que cambiar, no podemos seguir como estamos porque las cosas van a cambiar aunque nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces me parece que hay un cierto peligro de indicar que nuestro hermano mayor arriba en el norte está haciendo mucho impacto. Tenemos que lograr un menor impacto aquí en nuestra región para que todos podamos vivir mejor adentro de nuestra región. Pero fíjate que ese mismo criterio es el que se empleó
allá lejos en el protocolo de Kioto, donde se convoca a los países que sí impactan mucho, obligatoriamente a producir políticas de Estado que conduzcan a reducir ese impacto. Y a los pobrecitos subdesarrollados como los latinoamericanos, les íbamos a perdonar por ahora, no era obligación que cumplan, ya que de otra manera no iban a poder desarrollarse, es decir, el progreso, la idea de progresar y desarrollarse en función del mismo patrón que los que estaban ya yendo marcha atrás, porque lo que estaban impactando era muchísimo. Entonces, los dejamos a los pobrecitos subdesarrollados para que hagan lo mismo y luego, si ya sabíamos que eso había que modificarlo. Creo que esa visión es la que creo que interpretar de lo que decía Domingo antes, pensar en esa responsabilidad, llamémoslo así, la responsabilidad de producir desarrollo con otro criterio, y eso es el desarrollo sustentable, ¿no? Pero eso todavía no ha sedimentado suficientemente. Es que el problema, sí, si terminaste. No. Sí, el problema es que entonces el desarrollo sustentable lo enfocan como crecimiento económico. Ahí está la demostración en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, bueno, no en todos, pero es como que permeara transversalmente todo. Porque la palabra desarrollo implica eso. Es la visión de que desarrollo es solamente crecimiento del PIB. Miren amigos, imagínense cómo estará la situación ahorita acá, que nos planteamos discusiones. Yo pertenezco a unas comisiones en la Academia Nacional de Ingeniería, a otros grupos académicos y tal, que estamos trabajando en el tema de una posible reconstrucción de este país, cuando hayan mejores condiciones políticas. No estoy diciendo que entre la oposición ni nada, mejores condiciones políticas, con quien sea. De manera de que haya financiamiento, que haya confianza en la economía. Pues bueno, salen los adalides de la economía neoliberal clásica, ¿no? A decir que lo que hay que hacer es crecer un 9% anual por 10 años basado en la riqueza petrolera. Y no sé si ustedes sabían, pero Venezuela tiene uno de los petróleos que producen el combustible más sucio que hay que meterle mucho dinero para... Pero bueno, en todo caso, uno se pregunta, todavía hay gente que plantea eso, además gente que fueron ministros y que durante la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, wow, qué difícil es, porque entonces hablar con ellos, siempre te dicen, pero es que sin dinero no puedes hacer nada. Entonces la respuesta es tú puedes hablar todo lo que tú quieras, te dicen, de bienestar, de calidad ambiental, puedes hablar todas esas cosas, puedes hablar de educación, puedes hablar de servicios públicos, pero sin crecimiento económico no lo vas a lograr. Entonces se convierte, es un dogma, ya ni siquiera es un paradigma, porque los paradigmas cambian, los dogmas permanecen por siglos o miles de años, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que estoy haciendo con esto, y me he metido en lío en algunos auditorios, sobre todo auditorios donde hay muchos ingenieros de infraestructura, sobre todo ingenieros hidráulicos y electricistas de gran escala, y gente que también reflexiona mucho, que te dicen que no, que es eso del diseño regenerativo, que es eso, que ya la sostenibilidad cubre eso. Y yo les digo, pero tenemos 30 años en esto, o más, 33, porque el concepto surgió en el año 87, ¿verdad? En el 87, de la Comisión Brundtland. Pero es que ya venía desde el año 72 con
Our Common Future, no, ¿cómo era que se llamaba lo de Donella Meadows? El documento aquel de Roma, pues, ¿te acuerdan? Sí. Era Meadows. Los límites del crecimiento. Ese. ¿Desde cuándo no venimos con eso? Entonces ya no son ni siquiera 30. Entonces, bueno, llega un momento que uno dice, además, miren, o sea, también es que el fin de semana acabo de terminar de leer un artículo que se llama Una contribución a la crítica de la ecología política, la sostenibilidad como negación. Es decir, la contradicción interna que tiene la sostenibilidad como concepto, ¿no? Que lo puede utilizar desde las corporaciones petroleras más cínicas que existe hasta un político corrupto o una comunidad preciosa que quiere echar para adelante su bienestar y su calidad de vida. Un concepto que se puede adaptar a cualquier situación, hay que revisarlo. Para mí, o sea, lo que pasa es que es una tarea, ya esto es una tarea académica, recuerden, esto no es que uno va a ir por ahí y yo metí la pata un par de veces y no lo voy a hacer más, diciendo que había que sustituir el concepto. No lo puede sustituir en este momento, es una cosa que es progresiva, pues, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca, de verdad, a los académicos publicar sobre esto, armar foros sobre esto, ser autocríticos. ¿Por qué vamos a tomar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como una cartilla? Cartilla se dice allá también, en Argentina, ¿no? Como un manual, o sea, como una lista, un checklist. No, o sea, no tenemos que asumirlo, o sea, tenemos que mirarlo con ojo crítico y utilizarlo como herramienta en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible para obtener fondos internacionales para la universidad o para lo que sea. Bueno. Bueno, a ver, voy a hacerte algunos comentarios que dicen por acá. A ver, por ejemplo, bueno, Fernando hace un par de comentarios donde dice, en este momento hay quienes definen que estamos en un momento bisagra en la historia, hemos llegado a dañar irreversiblemente la biosfera y es la primera vez que nos encontramos en el punto en que sabemos que si continuamos por este camino como sociedad global, vamos al colapso. ¿En qué medio o con qué conceptos ves que se podrá dar el acuerdo o el marco para el cambio? Nombraste la descentralización como una de las posibilidades de cambio. Mira, esto es un problema político, principalmente, y yo siempre, bueno, yo estudié en Berkeley, y Berkeley, como ustedes saben, es una universidad pública, como la UBA, como la Universidad Central de Venezuela, es una universidad cosmopolita, como ustedes, como nosotros, donde entra todo tipo de mentalidad. Y yo tenía un querido profesor allá que se llama Horst Rittel, que es un teórico del diseño. Él decía, el diseño es esencialmente político. El diseño no es instrumental esencialmente. El diseño es político porque con el diseño nosotros nos planteamos objetivos, nosotros nos planteamos la transformación de la realidad. Entonces llega un momento que tenemos que asumir y aceptar que tenemos que tener una capacidad técnica impecable y absolutamente desarrollada, pero nuestra reflexión alrededor de los temas de la sociedad y de la cultura y del medio ambiente tiene que estar cargada de un contenido político profundo, de un estudio también de la ética como manera de ver el mundo, como decían, básicamente como manera de cómo nos organizamos los seres humanos para entender la felicidad, para entender el bienestar, para entender la vida, esencialmente, ¿no? Y la vida es un poco lo que estamos perdiendo, ¿no? No sé, yo pudiera ver lo que escribió Fernando. Fernando se llama la persona que tú leíste, Angie, Fernando Canipari. Ajá, aquí está. Bisagra de la historia, hemos llegado a dañar irreversiblemente la biosfera. Sí. ¿En qué medio? Exacto, sí, está ahí en el chat. Los conceptos que se podrá... Mira, el acuerdo va a ser difícil, Fernando.
el marco para el cambio tenemos que construirlo. Y la descentralización, sin duda, que es una de las posibilidades, pero es la descentralización, y perdónenme que me meta en esto, que no lo he estudiado tanto, empoderando a la gente, pero no empoderándola con la demagogia, sino empoderándola de verdad. Y eso es algo que yo no sé cómo se hace. Es decir, sin embargo, yo estaría muy de acuerdo en que se hiciera. Además, hay que hacerle, una de las cosas que le digo es que hacerle reparaciones, entre comillas, a las comunidades que han sufrido más los efectos del cambio climático y del racismo ambiental. O sea, hay gente que ha sido totalmente marginada en la historia del pillaje ambiental. O sea, te van a decir que yo estoy como Frantz Fanon, ¿no? No sé si lo conocen, pero es así. O sea, tenemos siglos con esta situación. Ahí lo vimos, el norte ha consumido el 92% ha generado el 92% de los gases de efecto invernadero, y te aseguro que ha consumido también el 92% de los recursos. Pero no es sencillo, pero por ahí van los tiros, por ahí va la ruta. La descentralización y el empoderamiento de la gente, y es un tema esencialmente político. Allí hay un comentario bien interesante de Marina. Ajá. A ver, busco Marina. Marina. Sí, Kaufman, el comentario dice, la angustia que nos persigue. Paisana. Sí. Exactamente. Hola Marina. La angustia que nos persigue es cómo crear una cultura de la sostenibilidad latinoamericana, basada en las necesidades propias de nuestra realidad. Eso pasa por una voluntad política, claro, consistente y coherente, que muchos gobiernos, principalmente el nuestro, distan mucho siquiera de tomar como punto de reflexión. Sí, claro. Claro, y la cultura pasa por la educación, y ahí hay unos programas muy lindos de educación. En el curso nuestro, la última charla que grabé, que se va a dar hacia el final del curso, es precisamente sobre la educación universitaria como transformación hacia la sostenibilidad. Y bueno, y los niveles de participación que eso requiere, sí. Bueno, y el caso nuestro venezolano, bueno, no me toques, como decía mi abuela, no me toques ese vals, cierra ese piano, porque es para ponerse a llorar. Otro comentario. Ah, Marina dice más abajo, totalmente de acuerdo, un problema. Bueno, sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta para hacerle a Domingo. Bueno, si no hay más consultas, yo pregunto. Nada, si les parece, podemos ir cerrando el día de hoy. Martín y Silvia se me quedaron frisados, pero no sé si me están escuchando de fondo. Pero bueno, Domingo, desde ya muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto, muy interesante todo, así que ahí están. Sí, bien. Sí, estamos escuchando. Así que le estaba diciendo, bien, no sé si hay alguna otra consulta, y si no, nada, podemos ir dando por cerrado. Le estaba agradeciendo a Domingo. Así que nada, buenísimo todo y muchas gracias a todos por estar por aquí. Angie, dejamos de todas maneras la posibilidad abierta de si algún pensamiento, alguna idea surge, seguramente que quedemos en contacto, porque esto es lo interesante de estas charlas, ¿no? Claro. Entonces, exacto. Domingo nos dejó su contacto también al principio de la charla, así que los que quieran pueden volver a consultarle. Esto además queda grabado y después lo subimos al canal de YouTube, así que también lo pueden volver a mirar por ahí. Domingo, después te mandamos el link, así lo tenés vos también. Sí. Muchas gracias. Y Domingo, también queda, estuvo el hecho de que estuvo Marina presente, Aníbal también, que fue el que inauguró la serie de charlas, porque empezamos por el norte y vamos bajando para el sur. Hubo algunos desfasajes al pasar por Cuba,
porque pobre Dania no podía conectarse, así que ahí tuvimos algunos altibajos, pero finalmente logramos que Dania González Curet del CUJAE pudiera dar su charla. Así que estamos, sí, y nos faltan ahora, viene un poquito de Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, y bueno, esperemos cubrir. Me parece, Angie, que vamos a tener que pensar en 2 charlas cada vez, porque no vamos a llegar a Buenos Aires. Bien. Bueno, ahí vamos viendo cómo bajamos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes, mándenme la invitación para participar también en la próxima conferencia, para escucharla. Sí. Te mandamos. Ok. Vale. Y bueno, gracias por la invitación. Perfecto. Y encantado de verlos. Un beso y un abrazo a todos. Igualmente. Bueno.